Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas los presentes y lectores también, quien amablemente nos escuchan cada noche. Y bueno, pues ya lo comentó el profe. En esta ocasión, pues tenemos un invitado especial, muy especial, la doctora Eucaris Roca. Sí, si el apellido se les hace conocido, así es. Es hermana del profesor Efraín Roca. Y bueno, esta noche nos acompaña pues para hablarnos un poquito de lo que es su carrera profesional y compartir con nosotros algunas de las experiencias que ella ha tenido en cuanto a los temas de salud que son sumamente importantes para ustedes y para nosotros también, claro. Y bueno, pues vamos a hacer la presentación aquí de la doctora Eucaris Roca. Si nos está escuchando, doctora, adelante, por favor. Buenas noches para todos. Esta maravillosa audiencia, una audiencia que yo los he seguido a veces en varias oportunidades y bueno, dando gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder realizar algunos aportes en base a mi experiencia como médico holístico. Como le estaba comentando a Laura, tengo más de 25 años trabajando con la medicina holística y para mí ha sido una experiencia maravillosa poder apoyar desde otra visión de la medicina y hacer una medicina integrativa, porque realmente de lo que se trata en estos momentos es de integrar todos esos conocimientos extraordinarios que tenemos en esta época, que está llena de cantidad de sabiduría desde el punto de vista médica e integrarla con el conocimiento ancestral, tanto de la parte de fitoterapia como de todas las cantidades de disciplinas que son milenarias y que en este momento nos ofrecen un apoyo extraordinario si lo manejamos en forma integral. Así es, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y como les digo, es algo muy importante porque hemos visto aquí día a día en la conversación que tienen todos ustedes, familia Rocachat, pues esta necesidad también de tener algún tratamiento alternativo de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros padecimientos, y que vemos aquí, como dice el profesor Efraín, día a día él se da cuenta de esa necesidad, puesto que hay bastantes personas pues que en estos momentos cursan con enfermedades de todo tipo, y bueno, pues eso lo llevó a él la preocupación de esta familia Rocachat a tener esta entrevista con la doctora Eucaris. Y bueno, pues podemos realizar algunas preguntas si ustedes tienen ahí, pero mientras tanto, en lo que ustedes piensan y formulan sus preguntas, yo le voy a preguntar en sí, ¿cuál es, doctora, eh, su carrera profesional? ¿Cómo inició? Bueno, yo soy médico, aquí como en Venezuela el título sale médico cirujano desde el punto de vista del título, más sin embargo uno hace después una especialidad, mi especialidad es pediatra, y después tuve la oportunidad de entrar en este mundo maravilloso de las terapias complementarias y afines, gracias a una paciente que tuve en el hospital por 3 años. Estuve en una silla de ruedas con una osteomelitis y la niña se curó en cosa de 3, 4 meses con pura fitoterapia, con cambio de alimentación y dieta. Esto me hizo hacerme una pregunta en lo más profundo de mi corazón, como me dijo la mamá, ustedes estaban matando a mi hija. Y yo decía, Dios mío, ¿qué podemos hacer aparte de esto, no? Y yo le dije a la señora, yo quiero estudiar todo esto, dígame dónde y quién fue la persona que apoyó a su hija. Y así comencé yo, porque ella fue la que me dio la dirección del doctor Ignacio Moya de Valencia, un gran especialista en anestesiología, que tenía ya 15 años de estudios de medicina biológica en Alemania. Entonces, de la mano de este maestro, pues yo aprendí la técnica de medicina biológica, en la cual les hacemos un diagnóstico a través de un tester. Realmente es un tester eh,
donde uno coloca pues en una parte de ese sistema el medicamento que necesita la persona, va identificando meridiano por meridiano y así va identificando lo que realmente la persona necesita. Tuve la oportunidad de ver 150 pacientes por día y de esos pacientes el 80% mejoraba. Y yo me preguntaba, decía, wow, no lo puedo creer. Y sí, se veía, pero dentro de un proceso de medicina integrativa, porque nosotros allá nunca le decíamos al paciente que tenía que abandonar sus tratamientos, sino que a estos tratamientos le sumábamos la parte de fitoterapia, el manejo de la alimentación, el manejo del ejercicio, el manejo también de ver la vida de otra forma, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que se llama ahorita complementar, pues el cuerpo, la mente y el espíritu, es decir, trabajar en esa sincronía, hace que el paciente realmente tenga un cambio trascendente en su salud. Ok, doctora. Esto quiere decir que de acuerdo a una pacientita de usted, ella la llevó a tener que estudiar otro tipo de alternativas en las cuales, bueno, pues se profundizó. Es actualmente digamos, a lo que más se dedica, a la medicina alternativa. Bueno, muy buena pregunta, porque como médico integrativo me considero de que trabajo con los dos. Sigo trabajando, gracias a Dios, en una institución de medicina privada, en la cual ellos pues manejan solamente la medicina alópata, ¿no? Pero allí generalmente yo trato al paciente sin que se dé cuenta integralmente. Y claro, tengo mi consulta particular donde a partir de esto, más de 25 años, porque eso fue en el año 90, cuando me gradué de pediatra en el año 93, más allá, que comencé a estudiar todo esto. Y bueno, entonces trabajo al mismo tiempo con la parte emocional, con la parte de fitoterapia, manejamos mucho la alimentación. Otra cosa que trabajé mucho tiempo, ahorita un poco, la terapia neural, acupuntura. Y ahorita pues estamos trabajando con otra rama bien interesante que es la biodecodificación, pero es integrar con lo que el paciente se sienta identificado como medicina. Entonces siempre pregunto, por ejemplo, a alguien le digo, ¿te gusta tomar homeopatía? Me dice, no, eso es fastidiosísimo. Entonces, póngame todas las agujas que quiera, póngame la terapia neural. Entonces, cada paciente tiene una forma particular de tratamiento. Al igual que inclusive la alimentación, yo no le puedo quitar a todos los pacientes, por ejemplo, la carne, por ejemplo, a ponerlos a comer lechuga, porque hay personas que no toleran bien la carne, hay personas que no toleran bien la lechuga. Entonces, hoy en día se habla mucho de la medicina biogenética. Y con este método, que es muy sencillito, que es en base a identificar las energías con un tester, yo puedo identificar realmente qué dieta es la más adecuada para ese paciente. ¿Ok? ¿Qué fitoterapia es la que él necesita? Porque él me lo va leyendo su meridiano, ¿sí? Y es un examen completamente individual, no es un bioscáner, el bioscáner no me da una lectura sino aproximada, en cambio yo testo punto por punto, medicamento por medicamento, realmente todo lo que necesita. Se pueden testar cosas tan increíbles como, por ejemplo, hay personas que cargan plata, y yo les digo, mira, no puedes cargar plata porque esto te descarga. Puedes cargar un solo anillito de plata, pero no puedes cargar una cadena completa de plata porque esto te descarga. Por decirte un simple ejemplo de todas las cosas maravillosas que existen para poder apoyar a los pacientes en su proceso de recuperar la salud y de mantenerse en un estado de equilibrio donde te puedes enfermar, pero sales rápido de eso. Entonces esa es la idea ahorita. No es que no te vas a enfermar, sino que vas a conocer a tu cuerpo y vas a saber cuáles son las herramientas que tú vas a manejar con la ayuda, obviamente, de un profesional. Ok, muy bien, doctora. Entonces, en la manera en la que usted trata actualmente a sus pacientes es una combinación
de tratamiento, medicamentos, digamos, alópatas y medicina alternativa. Eh, digamos, en cuanto a este tipo de pacientes que hace ahorita ambos tratamientos, ¿considera usted que funciona más la alternativa, el medicamento alternativo o la terapia alternativa? Muy interesante pregunta. Y eso depende del paciente. Yo tengo pacientes aquí que los manejo con cosas insólitas, con orinoterapia, porque ellos se tratan con orinoterapia y se curan casi todo con orinoterapia, es decir, con su propia orina, ¿sí? Pero la mayoría de los pacientes, y yo como médico, por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, lo dejo 2 o 3 días y le digo, mira, en mi opinión, deberías hacerte, aunque sea una hematología, porque no podemos prescindir de todos los avances científicos que tenemos hoy en día para conocer lo que te está pasando de algo de una forma más real. Pero sí, tengo pacientes que ellos no toman absolutamente nada, se manejan con puro dieta, con pura acupuntura, con pura compresión y sorprendentemente les va bien, ¿ok? Pero hay que tener, siempre digo yo, eso ya impreso dentro de tu sistema de creencias. La mayoría de los pacientes que vienen a mis manos, ellos tienen implícito, como todos nosotros, que lo que cura son las medicinas de farmacia. Entonces, cambiar ese sistema de creencias, ese chip, eso no es tan fácil. Entonces yo lo hago progresivamente, ¿sí? Oye, tú estás acostumbrado a tomar un medicamento de farmacia, sobre todo para patologías crónicas, no se la podemos quitar bruscamente. Tenemos que hacer, yo le digo, vamos a hacer primero el cambio de alimentación saludable, el cambio de hábitos de vida, o sea, ejercicio, caminar, ¿ok? Vamos a hacer el cambio de estilo de vida, porque a veces son malos hábitos que tienen las personas. Y después que tenemos al paciente estabilizado, es cuando nosotros podemos, incluso yo veo que ya necesitan menos medicamentos antihipertensivos, e inclusive hemos tenido pacientes que les hemos podido quitar medicamentos antihipertensivos, pero no antes. Yo no lo hago a priori, porque es una locura, porque el cuerpo está acostumbrado. Y si sabemos ahorita que el sistema de creencias que cada persona maneja, y lo sabemos bien por el efecto placebo, es lo que va a curar. Entonces, si un paciente no está preparado para asumir esta medicina, tampoco va a ser efectiva 100%. Entonces, ese concepto se le llama hoy en día medicina integrativa, es decir, integrar todo lo mejor todos los conocimientos científicos que tenemos en la actualidad con el conocimiento ancestral de fitoterapia y de todas las cantidades de disciplinas maravillosas que conocemos hoy en día que vienen de la medicina ancestral. Ok, entonces podríamos decir que para poder tener un cambio en cuanto a nuestras enfermedades, se cambiaría primero la forma de pensar o de tener una mente abierta para poder aceptar, por ejemplo, me regreso al tema de la orinoterapia. Por ejemplo, que le diga usted a los pacientes, vamos a hacer un tratamiento de orinoterapia, de repente uno dice, ¿qué? ¿Cómo aborda este tema o cómo nos puede hablar acerca de esa terapia en particular? Bueno, interesante pregunta. Sabes, no todos los pacientes están preparados para asumir una orinoterapia. O sea, los pacientes que yo he trabajado con esa técnica, porque es toda una técnica milenaria, ¿sabes? Ya tienen la apertura hacia ello. Entonces yo lo que hago es apoyarlos en el sentido terapéutico, ¿sí? Es decir, la vas a tomar tantas veces al día, vas a tomar mucho líquido, ¿sí? Porque ellos toman la orina matutina, que es la que tiene más información, y después cuando la persona está enferma, incluso se lo toman con un poquito de jugo de naranja a lo largo del día, ¿ok? Consumen toda la orina que eliminan en el día a lo largo del día. He visto eso, he tenido varios pacientes tratados, los he apoyado en ese tipo de terapia, pero esto no es para todo el mundo. Por eso, vuelvo y repito, cada paciente tiene una predisposición a aceptar la mejor terapia que a él le funciona y él lo sabe.
Y siempre le pregunto, mira, ¿tú de verdad te vas a tomar estos medicamentos? Me dice, no, son muchos para mí. Entonces vamos a comenzar con lo básico. Y yo te digo, vamos a comenzar con lo que no cuesta dinero. Y lo que no cuesta dinero es el cambio de actitud, ¿ok? Mente positiva, como decimos por acá. ¿Ok? Eso es básico. Ejercicio, lo mínimo que puedas comenzar. La alimentación, y ya con eso tenemos muchísimo. Si le agregamos a enseñarlos a respirar, también en el consultorio a veces me le pongo a enseñar técnicas de respiración, eso no cuesta nada, es totalmente gratuito y el beneficio es impresionante. Tuve una paciente con un caso de insomnio que le mandamos todo natural, homeopatía, le ponía acupuntura y sorprendentemente la paciente mejoró. Me dijo, lo que me curó, doctora, del insomnio, ¿sabe qué fue? Que usted me dijo que me bañara todos los días antes de acostarme con agua con sal. Eso me producía un relax tan grande que ahora duermo todas las noches. Todo lo demás lo cumplí, pero solamente una semana. De manera de que cada paciente tiene como su propia historia y me corresponde a mí a apoyar en su propia historia y en su propio sistema de creencias al paciente. Y yo fui la primera sorprendida cuando ella me dice, no, lo que me curó fue el baño con agua con sal. Así es, bien, como dice usted, dependiendo de cada persona, de cada enfermedad, es los tratamientos que ustedes van a ir integrando y bueno, pues acompañado con el medicamento alópata, van a ir entrando poco a poco otro tipo de alternativas para poder sacar al paciente adelante. Me queda a mí una duda respecto a la orinoterapia, porque, bueno, normalmente uno cree que en el orín, pues viene también, pues todo lo que nuestro organismo rechaza, ¿no? Este, ¿cómo, quiénes serían los pacientes más indicados para este tipo de tratamiento? Mira, eso me lo pregunté yo porque como médico se nos enseña de que la orina es un líquido de desecho, o sea, donde ahí están todas las toxinas, donde ahí está todo lo que el organismo elimina. Pero también están todos los remanentes hormonales que el organismo ha desechado en cierta forma. Y funciona, el mecanismo de funcionamiento de actuar es como la homeopatía. Es decir, cuando tú cambias de vía, es decir, yo estoy eliminándolo, pero cuando yo lo paso por la cavidad oral, hay otro proceso. Entonces yo voy a consumir eso y el organismo va a comenzar a reestructurar todos esos desechos como una especie como de vacuna, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si eliminó hormonas, ¿ok? A esa hormona agarra, concha, le estoy tomando esto, lo voy a reestructurar. Entonces funciona como una forma de estímulo de las funciones vitales. Es lo que yo he tenido la oportunidad de comprobar, estimula las funciones vitales. Obviamente, mira, yo te confieso, yo estuve casi 8 meses trabajando con mi orinoterapia y me la tomé en la mañana y si se siente algo hay que tomar líquidos después de eso. Me costó un poquito acostumbrarme al sabor de la orina tibia, pero después ya de la semana ya te acostumbras, ¿ok? Y he visto personas que lo consumen por años y de verdad tienen un buen estado de salud. Pero vuelvo y repito, no es para todo el mundo. Hay terapias que son como más, más confortables de llevar si no tienes una apertura en ese sentido, pero funciona como una especie de vacuna, por decirte, es una forma de estimular todas las funciones corporales, ¿sí? Ok, gracias, doctora. Relación al tema del COVID. Por medio del profesor Efraín, pues supimos que cursó también por este virus, usted en lo particular, y no solo una vez, como 2 veces o 3 quizás. ¿Usted utilizó esta medicina alternativa para sanar y tratar de, digamos, combatir al COVID? ¿Cuál fue su reacción ante él?
Bueno, interesante pregunta. Sí, de primer momento, digamos que los médicos tenemos un sistema de creencias muy negativo para nosotros mismos porque nos creemos invulnerables. Entonces yo trabajé con muchos pacientes que tenían COVID, hice muchas y yo lo que me tomaba era el CDS en aquella oportunidad, que no sé si lo conocen, el dióxido de cloro. Y me tomaba y hacía mi cura, pero lo que no hice bien fue tomarme el tiempo de reposo. Y sobre todo hubo muchas muertes cercanas, tuve amistades que fallecieron y por supuesto somos humanos. Y el componente emocional deprime mucho el sistema inmunológico. Quizás esa fue la parte que yo no supe respetar y me creí invulnerable y obviamente cuando tú te crees invulnerable justamente hay algo en el ambiente que te dice eres tan vulnerable como todos. Y bueno, gracias a Dios en el momento propio de COVID tuve que recibir atención médica alópata. Sin embargo, tuve la gran bendición de que la colega que me atendió en esa oportunidad era muy llamada para estas cosas y me indicó un medicamento homeopático en vena. ¿Okay? También que me mandó a quitar todo y me dijo, deja que tu cuerpo reaccione, eso sí, lo que necesito es que estés de buen ánimo, que estés muy positiva y claro, cuesta mucho sentirse bien cuando te sientes mal, el cuerpo se siente mal y muy débil. Y ahí me ayudó, fíjate, mucho que yo recomiendo ahorita apoyar al paciente emocionalmente, el hecho de que te llame muchas personas, de que estén pendientes de ti, eso de alguna forma genera un compromiso con tu proceso de salir adelante. Eso y después, bueno, tomé sí fitoterapia, tomé muchas plantas, tomé, cuento, astrágalos, que me fue extraordinariamente, porque el astrágalo es un regenerador de los telómeros y es un potente antioxidante, es una planta, ¿okay? De origen chino. Y tomé muchísimas cosas, después tomé altas dosis de vitaminas y todo lo demás, pero fue un proceso progresivo y de allí descubrí que ya yo lo había ampliado, la autohemoterapia, o sea, la había utilizado hacía como 4 o 5 años, pero la había dejado de usar. Y con la autohemoterapia, que es una terapia muy sencilla, que es la extracción de 10 cc de sangre y esos 10 mismos 10 cc te lo vas a colocar vía intramuscular, hace el efecto de potenciar el sistema inmunológico. Y con eso yo sentí que fue lo que me sacó adelante, me elevó mi sistema inmunológico, más bueno, todo lo demás, cambio de actitud, comenzar a caminar a diario, no darte el lujo de entristecerse por nada ni por nadie, tratar de no estresarte, sino lo mínimo indispensable, porque el estrés es un gran depresor del sistema inmunológico. Y bueno, de ahí también descubrí mucho el efecto de la meditación, de la respiración, y es algo que integré en mi vida cotidiana, no solamente para los pacientes, sino que lo integré dentro de mi vida. Eso forma parte ahorita de mi forma de vivir. Entonces, eso es lo que yo también trato de compartir con mis pacientes, de que no vengan a la consulta a tomar medicación para el momento, ¿no? Que sino que vengan a hacer, que estén dispuestos a hacer un cambio total en su estilo de vida. Y entonces allí sí vamos a tener un antes y un después. Ok, doctora, muchas gracias. Mire, aquí tenemos una pregunta de un usuario. ¿Puedo leérsela, doctora? Sí, seguro. Pregunta aquí Lourdes Flores. Dice, doctora, ¿una persona con diabetes es bueno en la orinoterapia? Mira, muy interesante pregunta. La orinoterapia no debería estar contraindicada, puesto que a menos que esté en crisis, ¿ok? A menos que esté en crisis, si ella tiene una glucosuria, es decir, una eliminación de glucosa a través de la orina, no debería, ¿ok? Pero si ella está estable, la puede ayudar, puede contribuir
como a generar, no digamos células madres, pero sí a despertar lo que llamo las memorias dormidas de cada órgano, ¿sí? Que es una memoria de despertar hacia la vía de sanación. Sí la puede ayudar. Y la otra cosa que también la puede ayudar por un tiempo es la automoterapia, que también ayuda en casos de diabetes cuando está comenzando. El páncreas siempre tiene la capacidad de, si no se ha digamos, lesionado al 100%, tiene la capacidad de regenerarse si le damos la oportunidad con el tratamiento dietético, que es fundamental en la diabetes tipo 2, ¿ok? Si maneja buenos hábitos de vida, que es indispensable. Yo he conocido diabéticos de 80, de 90 años en buenas condiciones que si logran mantener el estilo de vida pueden llegar incluso a edades avanzadas con una buena calidad de vida. El problema es que la mayoría de los diabéticos no llevan un estilo saludable de vida, pelean contra la enfermedad, se sabotean la dieta y entonces obviamente ahí los resultados no son buenos, ¿ok? Porque una vez que viene la neuropatía diabética, y una vez que viene la insuficiencia renal, ahí tenemos un paciente demasiado comprometido para poderlo apoyar. La idea es justamente intervenir en los procesos iniciales. O sea, si estás en una diabetes 2 recién diagnosticada, es maravillosa. Creo que podemos apoyar muchísimo porque incluso el páncreas tiene la capacidad de regenerarse al inicio de la enfermedad. ¿Okay? Ok, doctora. Mire, aquí tenemos un comentario de Fernando Quilcán. Dice, muy interesante lo que comenta la doctora. Tengo conocidos con el tratamiento de la orinoterapia y han salido curados de varias enfermedades. Así que bueno. Bueno, qué interesante. Para mí es satisfactorio saber que sí, este conocimiento no es tan extraño, que sí hay personas que lo manejan bien. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Peque Jiménez pregunta, si una persona que se le ha aplicado yodo puede donar sangre. Sí, depende qué tipo de yodo es. Si fue yodo radiactivo para hacerle algún estudio, no debería. Ahora, si esa aplicación fue de yodo tópico, pues no debería tener ningún problema, a menos que sea una persona alérgica a yodo, que haya desarrollado alguna hipersensibilidad. Si el tratamiento es local, no hay ningún problema, ¿ok? Pero si hay un tratamiento por yodo radioactivo, pues no debería, por lo menos en los primeros, yo diría 6 meses, 8 meses, ¿ok? Ok, doctora. Pues muchas gracias. Mire, de acuerdo a lo que yo misma personalmente en ocasiones he podido leer aquí en los usuarios, la mayoría, bueno, creo que lo que más vemos es las enfermedades respiratorias, que si los bronquios, que si, en fin, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas de tratamientos que usted maneja serían los más favorables? Obviamente, posiblemente algunos de los aquí presentes que cursen con estas enfermedades quizás estén tomando algún medicamento ya prescrito por su médico, pero no estaría nada mal que nos dijera usted con qué lo podrían combinar para mejorar estos síntomas. Muy interesante pregunta. Mira, hay que ver también en qué etapa está la persona y la etiología, es decir, la causa del proceso respiratorio, ¿verdad? Si tenemos un proceso de vías respiratorias altas, es decir, de alergia, de rinitis, mejora muchísimo con la automoterapia, ¿ok? Extraordinaria la mejoría. Si tenemos un proceso asmático, ya ahí tenemos que emplear otro tipo de medicamentos. Tenemos que hacer cambio de alimentación, cambio de dieta y algo que es fundamental y vital para las personas con proceso respiratorio es la rehabilitación de las vías aéreas. Es decir, hacer ejercicios respiratorios es vital porque eso aumenta la capacidad pulmonar y hace que sea mejor tolerado el proceso y favorece el propio proceso de recuperación. El factor dietético y hay medicamentos alópatas que yo combino muy bien, algunos tipos de antialérgicos que pueden ser útiles por un tiempo hasta que el paciente se estabiliza. Y ahí
hay plantas que son maravillosas para los pulmones. Mira, depende de lo que tenga la persona. Por ejemplo, la semilla de hinojo es muy útil, el té de semilla de hinojo. Hay una cosa aquí que se llama la yuquilla, la semilla de yuquilla, ¿ok? Eso también ayuda mucho a desinflamar el pulmón en la etapa inicial y todo lo demás que sabemos que cimalojillo, no sé cómo se le dice allá, ayuda. Todas esas plantas tienen una importancia capital. Otra cosa que me ha funcionado muchísimo en los procesos respiratorios es la acupuntura. La acupuntura ayuda muchísimo a bloquear todos esos puntos que son los disparadores. Y por supuesto, si vamos más profundo, es cambiar el sistema de creencias o los traumas a través de la biodecodificación que ha generado que esa persona sea asmática. Eso lo dejo yo para un tercer nivel, si la persona está abierta para este tipo de terapias. ¿Okay? Entonces siempre le digo que tenemos que mejorar los tres aspectos, incluso las tres alimentaciones, la alimentación corporal, biológica, la alimentación emocional y la alimentación espiritual. Son tres tipos de nutriciones que tienen que estar equilibradas y balanceadas para que el proceso de salud tenga lugar en cada persona. Ok, muy interesante. Doctora, habla hace un momento acerca de la respiración, la terapia a base de respiración. ¿Tendría usted algún video donde usted pudiera mostrar estas maneras de respirar, estos ejercicios? No sé, quizás. Fíjate, esa pregunta que me estás haciendo, yo hace años comencé a practicar yoga, ¿verdad? Ahorita no estoy practicando, ¿verdad? Pero el profesor de yoga siempre me decía, tienes que hacer pranayama, contar hasta 4, retener 4, exhalar, y les cuento que nunca pude sintonizarme con el pranayama. O sea, realmente estaba tan pendiente de contar que era como un sufrimiento hacer el pranayama. Pero descubrí que el primer paso antes de hacer pranayama es lo que yo llamo la respiración consciente. Y es maravilloso porque simplemente es disfrutar tu respiración. Comienzas a sentir cómo el aire entra en tus fosas nasales, siempre por la nariz, cómo te llena los pulmones, cómo se exhala por tu cuerpo. Y cuando comienzas a disfrutar ese proceso, yo comencé haciendo 10 y después pasaba media hora haciéndolo y disfrutando. Cuando disfruté ya mi proceso de respiración consciente es cuando pude hacer el pranayama bien, ¿ok? Pero yo generalmente no recomiendo hacer el pranayama, que es la respiración yógica alternativa, pues. O sea, que se inspira por una fosa nasal, ¿ok? Se retiene y se exhala por la fosa nasal opuesta, ¿ok? Y generalmente le cuesta mucho a la persona, termina como peleando con la técnica, y lo primero que yo les recomiendo, mira, disfruta tu respiración conscientemente. Una vez que tú aprendas a manejar tu respiración consciente, vamos a darte técnicas más complejas de respiración. Ok, me parece muy bien, doctora. Tenemos aquí otra pregunta de Margarita González que pregunta, doctora, para el trastorno de ansiedad, ¿qué le recomienda? La ansiedad es digamos, no el mal, porque no hay mal que por bien no venga, es el momento histórico que estamos viviendo donde la ansiedad está llevando a niveles históricos. No he conseguido personas que no me digan que no han cursado con ansiedad, sobre todo en estos últimos años. Primero, siempre le digo que te calma, porque lo que calma a una persona no es lo que calma a la otra, ¿sí? La otra cosa que yo le digo, ¿sabes por qué estás ansioso? Vamos a descubrir qué o cuál es la causa de tu ansiedad, ¿ok? Si la ansiedad ya ha llegado al límite de generar ataques de pánico, ahí sí tenemos que recurrir a veces a medicaciones, que es lo último que yo uso, pero a veces hay que emplearlo. Pero la acupuntura también ayuda muchísimo, pero extraordinario para la ansiedad. Tenemos homeopatía
buenísima para la ansiedad, pero ahí yo tengo que conocer el patrón homeopático, es decir, la personalidad homeopática que tiene ese paciente para poderla medicar con homeopatía. Y la otra cosa es generar lo que se llaman ahorita las endorfinas de forma natural. Y las endorfinas se liberan, que son, sabemos todo lo que son endorfinas, ¿verdad? Son estas sustancias que nos sedan, que son producidas por nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, ¿qué genera esas endorfinas que van a hacer que esa ansiedad disminuye? El contacto con los niños, el contacto con los animales, el contacto con las plantas, hacer lo que te gusta a ti por un tiempo. Hay gente que le gusta mucho pintar, hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta escuchar música y lo que genera endorfinas es 15 minutos de caminar, pero caminar continuo y caminar disfrutando por caminar, no 15 minutos yendo al trabajo, porque es un caminar que no va a generar endorfina. Pero 15, 20 minutos ya hay una liberación importante de endorfinas. Y cuando se liberan endorfinas, pues vamos a disminuir esos niveles de ansiedad. Otra cosa que libera prolactina son los abrazos, ¿no? Entonces, algo que yo siempre digo cuando tenemos un paciente ansioso, el restablecer los vínculos familiares, ¿ok? Porque a veces la ansiedad es producto a veces de un mal manejo de las emociones, no solamente de la persona, sino de todo el núcleo familiar. Entonces a veces le digo, bueno, tráeme a la familia y a veces vienen acá pues toda la familia y ahí no es fácil una consulta familiar, pero es bien interesante porque al reconocer la dinámica, el patrón familiar que está generando esa ansiedad, también todos ponen de su parte para corregirlo. No es fácil tratar la ansiedad. Lo último que yo hago es usar ansiolíticos, pero cuando todo esto falla, uso los ansiolíticos por 1 o 2 meses hasta que el paciente toma las herramientas y las asume como una disciplina de vida y entonces es cuando podemos dejar los ansiolíticos. Ok, pues sí, es muy interesante y como bien lo dice también el sentir el afecto, ese apapacho, pues es importante para poder también salir un poquito de esto y bueno, que no se encierren en esas depresiones, estrés, etcétera. Sí, No excelente, sé si tú, tal cual. así, profe, no sé si tengas alguna pregunta o alguien más de aquí del canal que quiera hacer alguna pregunta específica, no lo sé. Bueno, yo había leído bastantes comentarios sobre las personas que cada vez más frecuentes son diabéticos. ¿Sí? ¿Qué se recomienda ahí? ¿Qué alimentación? ¿Qué método? ¿Qué metodología? Eso sí lo he visto bastante aquí de muchos usuarios. Bueno, Estaban interesante recomendando para, la para sábila, la sábila, pero no sé si... Ok, para las personas diabéticas, sí, claro. Ahí, mira, la sábila, claro que contribuye muchísimo, no digo que no es buena, pero hay que quitarle la oleína, todo lo que está, todo lo que, esa parte verde que es muy importante, ¿ok? Y hay medicamentos o alimentos que son medicamentos hipoglicemiantes. Tenemos muchísimos medicamentos, fitoterapia que contribuye a bajar no solamente la sábila. Aquí hay una cosa que le llaman casco de vaca, no sé cómo se llama en México, la propia concha de la mandarina, o sea, toda la concha de la naranja es un potente hipoglicemiante, okay, natural. Incluso la semilla de toronja también tiene propiedades que quema grasa y disminuye el hipoglicemiante, ¿ok? Siempre estas cosas, bueno, yo siempre les digo a los pacientes diabéticos que compren su glucómetro, es muy importante. Eliminar, pero eso sí, eliminar por completo el azúcar, eso sí lo saben. Y eliminar todos los alimentos que son las harinas refinadas, que cuando se come harina refinada, eso se transforma en azúcar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, consumir un pan blanco es como consumir azúcar. Entonces, generalmente lo que sugerimos es que el paciente, si va en la fase segunda, que coma pan integral, ¿sí? O pan con semillas, que también contribuye de que ese alimento se transforme en un alimento de liberación lenta, ¿ok? Entonces, también hoy en día ahí han descubierto algo bien interesante, que por ejemplo, yo
si uso arroz integral, que lo uso mucho con los diabéticos, le den un golpe de frío, es decir, lo tengan en la nevera o por lo menos lo pongan en el refrigerador, aunque sea media hora, 40 minutos, en la parte de arriba, y entonces ese golpe de frío transforma ese carbohidrato, que es de liberación rápida, en un carbohidrato de liberación lenta. ¿Sí? Entonces el factor dietético es fundamental y en cuanto a las plantas, pues hay muchísimas y en cada zona, en cada país hay plantas que se conocen con efecto de hipoglicemiante. Entonces el paciente tiene que tener su glucómetro, debe controlarse la glicemia diariamente, por lo menos. Otra cosa que ayuda bastante, que tengo varios pacientes que con vinagre de manzana, ¿ok? Pero el vinagre de manzana también hay que saberlo emplear porque tiene un problema de que si te pasa la dosis te puede afectar el estómago, puede producir gastritis porque es gastrolesivo en dosis excesivas, ¿ok? Realmente con 3 cc, con una cucharadita pequeña que la coloques en ensalada, que es como yo lo tolero, o media cucharadita en agua, justamente después de las comidas, ayuda, contribuye a que la glicemia pase a nivel del músculo y entonces eso es extraordinario porque te contribuye a disminuir los valores de glicemia a nivel central. Wow, qué interesante. Doctora, aquí hay otra pregunta más. Pregunta Mari Peralta. Dice, tengo prolactinosis y no hay medicamento en todo México. ¿Qué puedo tomar? Wow. Mira, hace años tuvimos una paciente con un problema justamente con la prolactina, ¿ok? Tiene la prolactina, no sé si tú la tienes muy elevada, me imagino. Y sabes, lo que funcionó en eso fue la yoga, ¿de acuerdo? Que la mandamos a hacer yoga. Y durante la yoga se hace una parte de primero ejercicio psicofísico, después está la asana y después se hace relajación. Entonces, en la relajación, y ella lo puede hacer a través de una meditación, me acuerdo que la mandábamos a hablar con su hipófisis, de que la hipófisis se regulara, ella visualizaba su hipófisis regulando. Bueno, este proceso lo hizo ella como por 4 meses y, oh sorpresa, al 4.º mes le indicamos el control y se había regularizado. Claro, no es lo usual, no todo el mundo tiene ese nivel para llegar a regularizarse con la meditación, pero les cuento como anécdota que funcionó. ¿Ok? Podemos usar también los puntos de acupuntura. Hay una cosa muy sencilla, como la hipófisis está justamente en el cielo de la boca, yo colocaba hace muchos años un punto allí, que era el punto de hipófisis, que es simplemente presionar con la lengua y allí, si lo hace en una forma consciente, es un estímulo a su glándula hipófisis. ¿Okay? Es una medida muy sencillita que contribuye en algo, pero les relato esa anécdota porque fue un caso real. Y yo fui la primera sorprendida de que no lo puedo creer. Cada día los pacientes me sorprenden. Okay, pero pues sí sería esperamos interesante que consiguiera el medicamento, aunque sea que se lo traigan del extranjero, porque a veces esa interrupción brusca de los medicamentos a veces hace que la glándula sufra. Ok, esperemos que estén tomando nota quienes están realizando sus preguntas. Aquí preguntan también, doctora, que en caso de ser posible y viable, que si tiene usted de alguna manera la pueden consultar por videoconsultas quizás, y bueno, pues tener alguna forma de cómo pagarle a usted. Da consultas así por videollamada? Bueno, en el proceso de COVID fue algo que comencé a implementar, no con muchos pacientes, pero sí manejo todavía algunos pacientes así que están en el extranjero, no son muchos, porque prefiero, como decimos aquí, el cuerpo a cuerpo, pero sí se los puede apoyar, obviamente, estamos a la orden por este número telefónico, en lo que pueda apoyarles, ¿sí? ¿Tiene algún canal en YouTube, por ejemplo? Por los momentos, no. Estoy aquí abriéndome a través de ustedes.
Ok, en caso de que algunas personas aquí presentes en el chat quisieran tener alguna comunicación para expresarle algún estado de salud personal, ¿podrían hacerlo? Sí, con ¿Comunicarse mucho con usted? gusto. Sí, con mucho gusto. Claro, tendría que fijar un horario, porque ahorita estoy dosificando mi tiempo por WhatsApp, ¿no? Pero sí, obviamente por WhatsApp les puedes enviar mi número. Con mucho gusto, cuestión de agendar una cita y podemos atenderlo, ya sea por llamada o por videollamada. Y Ok, sí, porque preguntan, ya eso, Lauri, se lo puedes canalizar a ella para sí, ayudarla bastante a ese respecto, tampoco que sí, comprometa el tiempo así. Ahorita no está sí, trasnochando claro, porque antes era muy trasnochadora, ¿ok? También. Creo que- sí, Así, sí. claro, todo, Ahorita, yo no puedo trasnochar ahorita, que es lo que le estaba comentando, por el tema post-COVID. Y entonces sí, quedé afectada un poquito en el sentido del trastorno del sueño. Me siento muy bien, gracias a Dios, pero una de las cosas que he aprendido a respetar es por lo menos dormir 6, 7 horas continuas. Entonces ahorita evito todo lo que es eh, el trasnocho. tratar de acostarme lo antes posible, mínimo 11 de la noche y de allí. Sí, porque de verdad que es una higiene que hay que cuidar muchísimo lo que se llama el sueño, porque del sueño depende tu sistema inmunológico, depende tu calidad de vida, depende tu memoria. Entonces, descubrí que es maravilloso cuidar el cerebro, porque es algo extraordinario, es un órgano maravilloso que tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos. Así es, doctora. Aquí tiene otra pregunta más de Lupita Aguilar. Ella pregunta, ¿qué puede recomendar para el tratamiento de la fibromialgia? Uy, qué interesante pregunta. Bueno, primero, la fibromialgia está asociada a mucho sobrepeso emocional, ¿ok? Manejar ese sobrepeso emocional está vinculado también con trastornos a nivel de la tiroides, entonces sería bueno que se hiciese tus estudios tiroideos para descartar que ya no tenga alguna patología en la tiroides. Tercero, algo muy sencillito que puede consumir, que siempre ayuda mucho a los portadores de fibromialgia, tomarse su ácido fólico, ¿ok? 5 miligramos de ácido fólico día contribuye a que ellos mejoren muchísimo. El manejo del estrés, que es extraordinario, y hay un dispositivo que compré en estos días que se llama iTeraCare, y eso ayuda muchísimo para la fibromialgia. El único tema de estos dispositivos es que tienes que tener a alguien que te apoye usándolo, porque generalmente hay pocas probabilidades que tú mismo seas tu propio terapeuta. Entonces, cuando compran ese dispositivo, que me le ha ido muy bien con los pacientes con fibromialgia, tengo que garantizar que alguien le coloque la terapia, porque si la persona la compra solo, generalmente termina no colocándose el dispositivo. Pero ese dispositivo ayuda muchísimo. Eso funciona en base de frecuencias terahertz, y de verdad funciona. Y la otra cosa que ayuda, pero que contribuye de manera extraordinaria, aquí tuve una chica con fibromialgia, es la meditación y el ejercicio. Y descubrir que casi siempre desde el punto de vista de biodecodificación son relaciones familiares que pesan mucho. Entonces, cuando la persona aprende a gestionar el manejo emocional familiar, mejora, pero por lo menos en un 50%. No es fácil porque es algo que está muy anclado, pero cuando la persona pues toma el compromiso de manejar la síndrome de fibromialgia a todos los niveles, y está el nivel que yo les expliqué ya orgánico, pero si manejamos el nivel emocional, los resultados son extraordinarios. Ok, doctora, muy interesante nuevamente. No sé, ¿hay alguna otra pregunta aquí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pregunta si tiene Facebook. Ah, ay, me disculpo con ustedes. Realmente yo he sido un poco ermitaña en cuanto a a las redes, ¿ok? Porque realmente cuando hago una consulta prefiero como entregarme al paciente. Sí tengo un Facebook, pero no lo tengo actualizado por momentos. Ujú.
Bueno, hay que aclarar Ok, de todas maneras a la audiencia que esta iniciativa de entrevistar a la doctora se me ocurrió el jueves pasado. Estaba leyendo ya por varios días seguidos muchos comentarios que nuestra querida audiencia en el canal comparte sus dolencias, sus tratamientos, sus inquietudes. Entonces se me ocurrió de repente hacer esta entrevista, ¿no? A la cual yo creo que vamos a dar una segunda parte, una segunda sección, no sé si está la doctora Eucari de acuerdo ahí, para el martes que viene, dentro de una semana, ¿no? Y así le damos tiempo. Bueno, sí, Más bien, Eucari, y a Lauri les cayó de sorpresa. Y me dice Laura, demás. sí, sí, ya me contó. tú sí eres bárbaro, pero apenas avisa un par de horas antes. 15 minutos antes. Qué bárbaro. Entonces, sí, sí, entonces por supuesto que si me hacen las preguntas de que es Facebook y esto no estaba programado de ninguna manera. Así. Entonces creo que ha salido muy bien, ¿no? Demasiado bien, ¿ok? Mire, Claro, doctora, lo que se aquí, puede implementar es de repente una temática específica para, no Ujú. sé, se puede hacer una votación que temas y entonces la próxima vez se puede implementar, pues enfocarnos en un tema o dos temas. ¿Ves? Hoy fue Sí, sí, como sí, decir, algo muy, un conversatorio, diría yo, ¿sí? Por ejemplo, Eduardo, nuestro querido Eduardo Naredo, que está en Argentina, él de las personas más, ¿cómo se puede llamar la palabra? Que es súper crítico, ¿no? De muy buena manera, Ujú. dice, es raro eso de la orina, ¿no? Él está en Argentina. Si el organismo la desechó, no volverá a desecharla tal como la recibe. Una pregunta, una duda, ¿no? no, Sí, mira, esto se basa en el principio homeopático de similius similitus, ¿ok? Lo semejante tiene que ver en la misma ruta de lo semejante. Es decir, por ejemplo, eso lo investigaron los griegos hace miles de años y lo retoma Hahnemann, ¿ok? Con el principio homeopático. Entonces él descubrió que una planta que intoxicaba, porque él se intoxicó con todas las plantas del estudio que él hizo y producía fiebre, era buena para tratar la fiebre a dosis infinitesimales, ¿ok? Entonces, así se descubrió que hay medicamentos homeopáticos, por ejemplo, el arsénico, que en su grado de intoxicación produce ansiedad, sirve para trabajar la ansiedad, ¿ok? Pero no todos los pacientes, porque el arsénico sirve para personas ansiosas y valga la observación para la persona que preguntó acerca de la ansiedad, ¿ok? Desde el punto de vista homeopático, el arsénico es un potente medicamento ansiolítico, ¿ok? Hay que saber manejar la homeopatía, la potencia homeopática, ¿ok? Entonces, volviendo al tema de la orinoterapia tiene un rango de influencia sobre el organismo de esa forma. O sea, esos desechos tóxicos que genera el organismo, que están para eliminarse, él los vuelve a reinsertar por el mismo mecanismo y vuelve, lo que hace es activa los mecanismos de regeneración interna, ¿sabes? Esto obviamente dentro de la medicina alópata, la medicina convencional, suena como algo de locos realmente, o sea, con poco sentido, porque todavía se desconocen muchos los mecanismos vibracionales. Entonces, por ejemplo, la homeopatía actúa a nivel vibracional. ¿Por qué? Porque yo tengo una potencia homeopática, es decir, una dilución, ya a las 6CH, a las 6 centesimales hahnemanniana, yo no tengo moléculas allí. Entonces, ¿qué va a actuar? La información que está allí vibrando en esa agua que deja un residuo de información que ya han visto que tiene incluso una forma geométrica y que va a interactuar con el organismo, pero a nivel de vibración, va a estimular. Pongo un ejemplo. Hace años se llamaba mucho las vacunas homeopáticas. Se daban las enfermedades homeopatizadas, es decir, diluidas. ¿Y qué pasa? Que
en Francia comenzaron a estudiar científicamente esto y determinaron que no se pueden llamar vacunas homeopáticas porque no generan anticuerpos, ciertamente, pero generan inmunidad celular, que es otro tipo de inmunidad. Entonces, y eso lo determinaron justamente haciendo biopsias en animales, ¿sí? Entonces, son otros mecanismos diferentes de acción a las vacunas normales. Y claro, esto la ciencia, primero, no conviene saberlo, no conviene. Segundo, imagínense, es algo sumamente económico, que no cuesta casi nada hacer una homeopatía, ¿ok? Tercero, que ellos no, la ciencia no garantiza si no tienen los resultados estadísticos. Y la homeopatía no funciona por estadísticas, sino que yo tengo que identificar el tipo constitucional, es decir, el tipo de persona al cual voy a tratar con eso. Si no me obedece entre ese patrón, no va a ser efectivo. Entonces, es más o menos el mismo principio que la homeopatía, como funciona la orinoterapia. ¿Okay? De hecho, con la orina, con la saliva y la sangre se hacen derivados homeopáticos, ¿okay? Que estimulan el sistema inmunológico. Ok, doctora. Mire, aquí tenemos otras preguntas. Doctora, en el momento que usted diga hasta aquí, pues hasta aquí, porque también sabemos que hay una diferencia dos de preguntas horario. más y ya, y van a ser las 10 y 14 acá, sí. Ok, sí, por Dale favor, unas gracias. dos, tres preguntas más. Aquí nos comenta Rosalía Palacios, ¿algún tratamiento que le recomiende para el riñón? Hay que ver qué es lo que ya tienen los riñones, ¿sí? Si son cálculos, si es una nefritis, ¿ok? Si es, generalmente son litiasis son cálculos, piedras en los pulmones, en los riñones, perdón. Entonces, dependiendo de lo que tenga, si tiene una inflamación, es decir, una nefritis, no es el mismo tratamiento. Si son cálculos, el manejo dietético es extraordinario, ayuda muchísimo para el riñón. Pero tendría que decirme ella qué es lo que tiene, si tiene litiasis o tiene algún otro tipo de enfermedad en los riñones, ¿sí? Sí. Así es. Y bueno, aquí tenemos la pregunta de Mariano que dice que le gustaría recibir algún consejo para sobrellevar la artritis reumatoide. Wow, Mariano. Depende cuánto tiempo tengas con la artritis, ¿ok? Si está recién diagnosticada, donde todavía no tienes lesiones articulares, los resultados son muy buenos. Claro, si tienes tiempo ya con eso, tenemos que trabajar en muchos niveles. Tenemos que trabajar con rehabilitación. Tenemos que trabajar, mira, hay algo muy bueno que funciona para la artritis, que son las terapias inmunológicas, ¿ok? Hay un tratamiento que se hace con la sangre, donde se hace como una vacuna de tu propia sangre que te va a contribuir con eso. Aquí lo hacen los hematólogos, es lo que llaman células madres, pero no es una célula madre así como las que se conocían antes, es una célula madre que te van a hacer con tu propia sangre. Y en México sé que hay varias personas que trabajan con eso, pero no sé si son realmente costosas. Aquí lo hacen los hematólogos y los resultados son muy buenos cuando está iniciando el proceso. Ya cuando tienes mucho tiempo, tenemos que lidiar entonces con las secuelas ya articulares como tal y siempre, 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 siempre mejora el factor dietético. Siempre, siempre, siempre he visto que mejora cuando trabajamos el aspecto emocional. La artritis tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. ¿Okay? Se puede regenerar en cualquier estadio de la enfermedad. Después se puede inclusive detener. Pero la persona tiene que estar dispuesta realmente a comprometerse con su tratamiento. Cuando estés dispuesto a comprometerte 100%, vas a conseguir la terapia idónea. Y yo he visto pacientes detenerse, incluso que ya tienen esteroides, sales de oro, tratamientos muy fuertes, e incluso secuelas, pero se les ha quedado allí e incluso han mejorado las secuelas con rehabilitación.
¿sí? Depende entonces en qué estadio esté, pero sí te puede ayudar todo eso que te mencioné, que la parte de inmunoterapia ayuda muchísimo, el factor dietético y el factor emocional, que lo recomiendo para cualquier enfermedad. Ok, pues muchas gracias, doctora. Temas sumamente interesantes relacionados con la salud y específicamente, bueno, a partir de que nos llegó este virus al mundo hace 2 años, poco más de 2 años. Bueno, creo que la gente quedó muy espantada con lo que se ha visto en relación al virus y hoy día, pues obviamente requieren mucho de esta atención. Aquí en México, actualmente en estos días, ha habido un repunte en el COVID nuevamente. Y bueno, también hay mucho la importancia del profe de querer compartir con usted estas experiencias que nos trae aquí muy amablemente. Y bueno, pues agradecer su presencia, su apoyo al canal, al profesor y bueno, conversar aquí con todos eh, nuestros seguidores. Bueno, me parece muy bien, le agradezco de antemano y bueno, pues no sé si quiera comentar algo más, Efra, no sé. Sí, por acá preguntaban, Eucari, el nombre del dispositivo que dijiste que servía para la fibromialgia. Fibromialgia. Bueno, se lo voy a mandar escrito a Laura para que lo pase por el chat. Ajá, porque es difícil Eh, de... Sí, hay Teracars, yo ahora te lo paso por escrito, de manera que se lo puedas pasar a ellos. Debe haber distribuidores en México, déjame ponerme en contacto Ah, ok. con la persona que los distribuye. Hay muchos dispositivos de eso, pero no dan la frecuencia. Lo bueno que que yo compré es de una marca que se llama Pride International y tiene 7 años de estudios en Beijing, estudios médicos, y fue aprobado en Beijing como terapia que ayuda para terapia para la salud, como dispositivo para terapias, ¿ok? Y la idea es que cada persona tenga su propio dispositivo, pero siempre, vuelvo y repito, con alguien que le pueda hacer las terapias, que no se la haga él mismo. Pero es muy bueno. Yo ahora se los paso por escrito, ¿ok? Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, Preguntan, ¿no? sí, Ok. diga. Adelante. Ah, bueno, es que pregunta Majo Vega que cuál es el canal de la doctora. La doctora respondió hace un rato que, bueno, no tiene ahorita redes sociales disponibles para tener contacto con los usuarios y tocar temas de salud, pero que de alguna manera más adelante lo hará. Y sus dudas, pues bueno, las podemos manejar aquí en el canal y posiblemente tengamos otra vez una segunda entrevista aquí con la doctora y bueno, pueden plasmar sus preguntas y ella responderá así, Eh, así nos sí, puede ya. apoyar de esa manera. Bueno, entonces, Eucari, muchas gracias por la atención de verdad maravillosa y la buena disposición de tu parte. Sé que estás muy ocupada y nos diste Bueno, más de una hora. bueno, gracias a todos, porque siempre es una gran oportunidad, como les digo yo cuando me llaman los pacientes, para mí es una oportunidad que ustedes me llamen porque me dan la oportunidad de realizar la misión de mi vida. Entonces, bueno, le doy gracias a todos los presentes, gracias a los que me invitaron, por tener la oportunidad pues de apoyar y de hacer lo que viene a hacer en la vida, justamente trabajar en el área de la salud, una de las cosas. Bueno, me despido de todos. Para mí también ha sido muy cordial este conversatorio y bueno, podemos fijar, póngase de acuerdo un tema en el cual tenga mucho interés, entonces para preparar algo más específico. Bueno, me Así es. despido. Ha sido para mí de verdad una experiencia muy hermosa. Que tengan todos una feliz noche y espero que estas sugerencias o recomendaciones hayan sido de su utilidad. Así es, pues le reitero también mi agradecimiento, doctora.
conozco, pues bueno, la diferencia de horario y eso pues también nos hace sentir orgullosos como canal de contar con personas como usted. Y bueno, pues muchas gracias de antemano en nombre también de todos los usuarios de este canal. Que pase una bonita noche, que Dios le bendiga Sí, y esperemos vernos más adelante. Muchas gracias. sí, Amén. Bendiciones para todos. así será.